Pedro era un músico errante, un hombre de aproximadamente 30 años con rasgos bastante apuestos, una voz muy bonita al momento de interpretar sus canciones. Tocaba la guitarra como un maestro, pues más allá de su talento le gustaban la bohemia, los aplausos y las mujeres. Sus recitales los daba en bares de pueblos. En esta ocasión, Pedro fue contratado para cantar en un pueblo de mar, en un bar llamado Las Alondras, al cual asistió sin saber que el destino estaba por jugarle una mala pasada. En aquel bar trabajaba Josefina, una mujer de unos 70 de esbelta figura, ojos claros y cabello rubio natural. Josefina le recibió en la puerta diciendo: «Hola, ¿eres el músico contratado, verdad?». Pedro respondió: «Sí, mi nombre es Pedro». Josefina le mostró el pequeño escenario donde debería cantar, pero su casta de Don Juan le hizo notar la belleza de aquella mujer, quedando prendado al instante. Las miradas entre ambos se cruzaron. La sangre de Pedro se calentó en su interior. Fue amor a primera vista. Un sentimiento algo extraño porque aquella mujer tenía una mirada penetrante, algo siniestra pero excitante. Aquella noche, Pedro brindó su mejor concierto, cantó su mejor repertorio y por varias horas entregó canciones tras canciones, siempre dedicándolas con su mirada a aquella mujer del cual había quedado prendado. En el intervalo de aquel recital, Pedro se acercó a la barra donde atendía Josefina. Le dedicó algunos piropos y ella le dijo: «Cántame una canción al oído». Pedro respondió: «Con la condición que dejes abierto el balcón, de tus ojos de gata, esta corre por cuenta de la casa», exclamó Josefina sonriendo sensualmente. «Entonces brindó por la mujer que me la brinda», respondió Pedro. Ambos sonrieron. Pedro volvió al pequeño escenario para reanudar su recital. Poco a poco los clientes del bar se fueron retirando. Cuando el local estaba medio vacío, Josefina se acercó por detrás de Pedro y recorrió con su dedo índice la espalda del cantante, y éste respondió tocando su pierna por debajo de su falda. «Cántame una canción, una con dedicatoria para mí», dijo la mujer. Pedro, emocionado, empezó a tocar una melodía que la había compuesto para ocasiones especiales. Mientras seguía Pedro cantando, Josefina, que ya tenía poco trabajo entre ida y vuelta, nuevamente llegaba hasta donde él estaba, y con suavidad y cautela, de vez en cuando, tocaba el hombro de Pedro. Ya era medianoche, el bar quedó vacío, y los demás empleados se retiraron sin decir nada como fantasmas en la noche. Solo quedaron Pedro y Josefina. Una vez cerrado el local, sin mediar palabras, se tomaron de la mano, caminando por las calles de aquel pueblo. Se besaron apasionadamente en cada poste de farolas, tomando rumbo al hostal, donde Pedro se hospedaba. Aquella madrugada, en la intimidad de la habitación, recorrieron sus cuerpos apasionadamente y se juraron un amor que había nacido tan solo 4 horas antes. El amanecer llegó y con él, la triste despedida. Pues Pedro debía cumplir con otros compromisos. Josefina con voz firme dijo: «Llegó el momento del adiós». Pedro interrumpió: «No, Josefina. Que solo sea un hasta luego. Quiero vivir eternamente a tu lado». Josefina preguntó: «¿Lo dices en serio?». Pedro con firmeza dijo: «Sí, Josefina, estoy locamente enamorado de ti». «Entonces así será. Estarás junto a mí por toda la eternidad». Se despidieron con la promesa de volverse a ver en 15 días, tiempo que a Pedro le permitiría cumplir con sus compromisos. Josefina le dio el último beso y se alejó por la solitaria calle. Mientras Pedro tomaba el autobús, corría la década de los 80, y en aquella época aún no existían los celulares, por lo que Pedro tuvo que esperar pacientemente el reencuentro con su amada Josefina por motivo de cancelación de su último contrato. Pedro decidió adelantar viaje y darle una sorpresa a Josefina. Tomó el primer autobús y luego de pocas horas de recorrido llegó al pueblo de su amada. Apresurado, Pedro bajó del autobús para llegar hasta el bar donde trabajaba Josefina. Pero en lugar del bar Las Alondras, encontró con una agencia del Banco Territorial. Su primer gesto fue de confusión. «¿Será que me equivoqué de calle?», pensó en voz alta, camino de un lado para el otro, pero no encontró ni rastro de aquel bar. Preguntó a varias personas y nadie le dio razón. A unos 10 metros, estaba un señor mayor de aproximadamente 70 años de edad, quien con voz lenta le interrogó: «¿Qué buscas con tanto afán, hijo?». «Pedro, buscó un bar llamado Las Alondras», dijo Pedro. «Ah, eso», ripostó el anciano. «Sí lo conozco.
o mejor dicho, lo conocí. Ese bar era el mejor del pueblo, pero hace unos 30 años se incendió del bar, nada quedó. Su dueña, Josefina Pérez, quedó atrapada dentro y murió asfixiada. Al escuchar esa historia, Pedro, indignado y furibundo, arremetió contra aquel anciano empujándolo contra la pared, agrediéndolo físicamente mientras gritaba que no era cierto, pues él había estado con Josefina tan solo hacía 15 días. Y mientras eso sucedía llegó la policía para arrestar al agresor, quien seguía gritando el nombre de Josefina. Pedro fue trasladado a los calabozos de la policía local. El jefe de la policía, al escuchar a Pedro, volvió a asegurar que el bar Las Alondras se incendió con Josefina en su interior, insinuando que Pedro estaba loco. Aquella noche Pedro fue encerrado en un sombrío calabozo oscuro e insalubre. Con su mirada perdida, con su cuerpo caída, solo repetía el nombre de Josefina. Toda la noche el custodio de celda gritaba: «Ya cállate la boca, deja en paz a los demás». Pero Pedro estaba ido mentalmente y seguía repitiendo el nombre de su amada. Eran las 3 de la madrugada cuando el carcelero dejó de escuchar a Pedro y exclamó: «¿Hasta que al fin te callaste ya era hora?». Miro hacia la celda, pero estaba vacía. Pedro no estaba. Buscaron por todos los rincones, pero no habían señales de fuga. Pedro solamente se desvaneció y nadie supo más de él. Esa misma madrugada, casi a la misma hora, un indigente que se cobijaba del frío de la noche observó la sombra de una pareja tomada de la mano que se alejaba por la callejuela mirándose enamorados. Eran Pedro y Josefina, que caminaban cumpliendo la promesa de estar juntos para toda la eternidad. Se dice que aún nos ven recorriendo las penumbras de aquel pueblo de mar, expresándose su amor eterno.